Un sistema de cómputo es un conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí, hardware, para procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones. Software. Al interior de una computadora podemos encontrar elementos de hardware tales como una fuente de alimentación, una tarjeta principal, una unidad de disco flexible, una unidad de disco duro, una unidad de CD-ROM, una tarjeta de vídeo, una tarjeta fax, módem, una tarjeta de sonido, entre otros. Externamente normalmente encontramos elementos como un monitor, un teclado, un ratón, una impresora, etc. ¿Qué es el software? Software, pronunciación palabra proveniente del inglés, literalmente, partes blandas o suaves, que en nuestro idioma no posee una traducción adecuada al contexto, por lo cual se utiliza asiduamente, sin traducir y fue admitida por la Real Academia Española, RAE. Aunque no es estrictamente lo mismo, suele sustituirse por expresiones tales como programas informáticos o aplicaciones informáticas. ¿Qué es el hardware? Hardware, pronunciación ANFI, corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Contrariamente al soporte lógico e intangible que es llamado software. El término proviene del inglés y es definido por la RAE como el QOT. Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora QOT. Sin embargo, el término, aunque es lo más común, no necesariamente se aplica a una computadora tal como se la conoce, así por ejemplo, un robot también posee hardware y software. ¿Cómo funciona el PC? El PC u ordenador personal. Desde hace varios años el PC, Personal Computer, computadora personal, conocido como ordenador personal o, simplemente, como computadora, se ha convertido para muchas personas en un instrumento indispensable de trabajo e incluso de ocio. Todo usuario de un ordenador lógicamente conoce los pasos a seguir para ponerlo en funcionamiento, pero no todos conocen cómo funciona, ni pueden identificar su configuración interna, es decir, las piezas y dispositivos principales que se encuentran alojados en el interior de la carcasa o cubierta metálica de protección. Partes internas de una computadora. Memoria RAM. RAM son las siglas de Random Access Memory, un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente. Es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes. La memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y otros dispositivos como impresoras. Hay dos tipos básicos de memoria RAM, estática y dinámica. Los dos tipos de memoria RAM se diferencian en la tecnología que utilizan para guardar los datos. La memoria RAM dinámica es la más común. La memoria RAM dinámica necesita actualizarse miles de veces por segundo, mientras que la memoria RAM estática no necesita actualizarse, por lo que es más rápida, aunque también más cara. Ambos tipos de memoria RAM son volátiles, es decir, que pierden su contenido cuando se apaga el equipo. Microprocesador. Esta es el cerebro de la PC, hace los cálculos y ejecuta procesos lógicos, instrucciones. Cuanto más rápido sea el micro, la velocidad se mide en megahercios, más rápido se ejecutarán las tareas. Un microprocesador puede tener uno o más núcleos, y cuantos más núcleos tengamos más tareas podremos ejecutar de forma simultánea. El procesador sería la persona que lee los libros, cuanto más rápido sea este más rápido leerá. Tener más núcleos sería como tener más gente leyendo. Placa madre. Es el lugar en donde se alojan todos los componentes de nuestra PC y la que comunica todos los dispositivos de la misma, y es otra más de las 4 piezas vitales de nuestra PC. A través de esta se envían datos y energía eléctrica. Además, controla al microprocesador y nos pone limitaciones en cuanto a la velocidad de la RAM. Además, es determinante a la hora de hacer overclock. En la tarjeta madre se aloja el chipset, que es aquello que controla el microprocesador, la memoria RAM y el video, entre otras cosas. La placa madre vendría a ser las instalaciones del lugar. Sin ella no tendríamos dónde trabajar, ni piso para movernos ni nada. Fuente de energía. Es el dispositivo que provee la energía con la que se alimenta la computadora.
Sin ella no existiría la energía para que la computadora funcione. Por lo general se ubica en la parte de atrás del gabinete, junto a un ventilador, cooler, que la refrigera. Es muy importante cuidar la limpieza de la fuente de energía o fuente de poder, ya que si se acumula polvo, se puede tapar la salida de aire y recalentarse demasiado hasta quemarse. Una falla de la fuente de energía puede provocar problemas también en otras partes de la PC, como la placa de video o la placa madre. Disco duro, HDD. En informática, un disco duro o disco rígido, en inglés Hard Disk Drive, HDD, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Placa de video. Es la placa encargada de controlar los procesos gráficos, la calidad de imagen, la resolución de la pantalla, los colores que el monitor va a reconocer y formatos de imagen que la PC aceptará en función que la misma los pueda mostrar. Es muy importante en los juegos y en los programas de diseño gráfico y video. Depende de qué placa se trate, también puede estar acompañada de un ventilador, cooler, que la refrigera. Placa de sonido. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador, en inglés driver. El típico uso de las tarjetas de sonido consiste en proveer mediante un programa que actúa de mezclador, que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Estas aplicaciones multimedia engloban composición y edición de video o audio, presentaciones multimedia y entretenimiento, videojuegos. Cooler. Es el ventilador que se utiliza en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los coolers. Los coolers se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Actualmente también se incluyen coolers adicionales para el microprocesador y placas que pueden sobrecalentarse. Incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración general. Los coolers son uno de los elementos que, en funcionamiento, suelen ser de los más ruidosos en una computadora. Por esta razón, deben mantenerse limpios, aceitados y ser de buena calidad. Los viejos ventiladores podían producir sonidos de hasta 50 decibeles, en cambio, los actuales están en los 20 decibeles. Por lo general los coolers en las PC de escritorio están continuamente encendidos, en cambio en las computadoras portátiles suelen prenderse y apagarse automáticamente dependiendo de las necesidades de refrigeración, por una cuestión de ahorro energético. Gabinete, torre. El gabinete es el lugar en donde están contenidas todos los componentes internos de la computadora. Parece como si una caja de zapatos también sirviera, pero no es tan así. Si estamos armando una máquina de bajo perfil no hay demasiado problema en cuanto al gabinete, pero una máquina de alto rendimiento tenemos que tener cuidado con el gabinete. ¿Por qué? Por el tema refrigeración, ya que toda esa potencia genera calor, es inevitable, y si no refrigeramos tendremos el problema de pérdidas de rendimiento, además de acortarle la vida útil a todo nuestro equipo. Partes externas. Monitor. Es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. El concepto de monitor fue definido por primera vez por Charles Anthony Richard Ware en un artículo del año 1974. Ratón. Es un periférico de entrada de la computadora de uso electrónico, generalmente fabricado en plástico, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las manos del usuario y detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie horizontal en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Teclado. Es un periférico o dispositivo que consiste en un sistema de teclas, como las de una máquina de escribir, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital.
Los teclados están compuestos por diferentes tipos de teclas que son las teclas alfanuméricas, las de puntuación y las especiales. Bocinas. Los parlantes se utilizan para escuchar los sonidos del computador, para escuchar música o sonidos de errores, etc. Impresoras. Es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiendo en papel de lustre los datos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Micrófono. Aparato electrónico destinado a captar las ondas sonoras y transformarlas en oscilaciones eléctricas. Escáner. Es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes o cualquier otro impreso a formato digital.